Bueno, un cordial saludo en esta mañana para cada uno de ustedes. Quiero darle la bienvenida a este maravilloso devocional. Si esta es la primera vez que te conectas con nosotros, qué bueno que lo puedas comentar, que puedas dejar tu comentario allí y que nos puedas acompañar cada mañana a tener estas reflexiones en la palabra de nuestro Dios. Recuerda que este es nuestro primer devocional del día y le damos gracias al Señor por su bondad para con nosotros. En esta mañana, como ustedes lo pueden ver allí en el título, tenemos para el día de hoy que vamos a estar analizando la palabra de Dios con este tema, la oración del Padre Nuestro, como un modelo de oración para nosotros hablar con Dios. La oración del Padre Nuestro como modelo para hablar con nuestro Dios. Así que en esta mañana quiero invitarle para que se disponga, para que abra su corazón en esta mañana a la palabra de Dios y le permitamos a Dios a través de la palabra entrar y profundizar en nuestra vida. Así que permítame, quiero en esta mañana compartirte allí en la pantalla. Bueno, ahí tenemos el título, la oración del Padre Nuestro como modelo para hablar con nuestro Dios. Así que en esta mañana vamos a estar meditando en esta palabra y tenemos allí un verso base que lo tenemos en Mateo, el capítulo 6. Vamos a estar mirando allí desde el verso 9 hasta el verso número 13. El verso 9 dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Así que esta oración viene allí como resultado precisamente de una pregunta o más bien de una petición que los discípulos le hicieron al Señor. Señor, enséñanos a orar. Le dijeron ellos al Señor, enséñanos a orar así como Juan. Él le enseñó a sus discípulos. También los discípulos de Juan habían tenido la misma inquietud, cómo orar, cómo hablar con Dios. Así que Juan les había enseñado, Juan el Bautista, y ahora ellos le están diciendo al Señor, Señor, queremos que tú también nos enseñes a nosotros a orar. Así que la oración conocida como la oración del Padre Nuestro es una de las enseñanzas más importantes que encontramos en la palabra del Señor acerca de cómo es que nosotros debemos de comunicarnos con Dios. Este modelo de oración no solo nos guía en las palabras que podemos usar, sino que también esta oración nos establece esa relación íntima y significativa que nosotros podemos tener con nuestro Dios. El deseo de Dios, el anhelo de Dios, es que tú y yo cuando oremos, cuando nos acerquemos a su presencia, nos acerquemos de una manera íntima, de una manera personal. Así que en esta mañana vamos a estar mirando cómo cada una de las frases de esta oración contiene un tremendo significado y una tremenda bendición para nuestra vida. Así que déjame iniciar en esta mañana con una pregunta. Déjame, te la coloco allí en la pantalla y es, ¿estás listo para transformar tu vida de oración y experimentar una mayor cercanía con Dios? Bueno, el objetivo es que a través de esta reflexión, a través del análisis que hacemos allí de lo que dice la palabra de Dios, podamos nosotros entrar en una relación más estrecha, en una relación más personal con nuestro Dios. Así que vemos en el verso número 9, permítame, lo coloco nuevamente allí en pantalla, que dice la palabra, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, lo primero que debemos de mirar allí es
que nosotros debemos de reconocer a Dios como nuestro Padre. Ese es el deseo del Señor. ¿Sabe que estaba meditando de que el Señor había podido decir, bueno, cuando ustedes oren, ustedes pueden acercarse a Dios y, bueno, lo primero, tienen que saber que Él es Dios, que Él es el Creador, que Él es excelso, que, bueno, Él está por encima de todos. Y ustedes entonces deben de orar y decirle, oh, excelso Dios, oh, extraordinario Dios. Y había podido decirlo y digo, está bien. Sin embargo, el Señor, Él quiso más bien que nosotros cuando nos acerquemos a Dios, nos acerquemos de una manera íntima, nos acerquemos de una manera más personal y que le digamos, Padre nuestro que estás en los cielos, que reconozcamos a Dios como nuestro Padre, que le reconozcamos allí como que Él es de mi familia, como que yo pertenezco también a la familia de Dios. Alabanzas al Señor. Así que en esta mañana yo quiero invitarte para que reflexiones por un momento cuando tú oras, ¿de qué manera le hablas a Dios? ¿De qué manera te acercas a Dios? O sea, alguien pudiera decir, hermano, es que yo cuando oro en muchas ocasiones me siento como intimidado frente a tanta grandeza, frente a tanto poder de Dios, a la gloria de Dios. Sin embargo, en esta mañana yo quiero invitarte de que aunque reconociendo la grandeza de Dios, reconociendo que Dios Él es grande, reconociendo que Él es Dios, reconociendo que Él es el Todopoderoso, no te olvides de ello, pero quiero también invitarte en esta mañana que cuando tú le hables a Dios, le hables con esa cercanía, entiendas que Él es tu Padre, que de la misma manera que un niño se acercaría a su padre tal vez cuando él llega de trabajar, o cuando el niño tal vez quiere estar un momento en los brazos de su padre, quiere compartir un rato con su padre, de la misma manera nosotros podemos acercarnos a Dios. A mí me llama la atención hoy precisamente, mi hijo se me acercó y él me decía, padre, papi, quiero jugar contigo. Me dijo, papi, quiero jugar contigo. Y el deseo de él era que pudiéramos jugar, era que yo pudiera jugar con él. ¿Sabe que de esa misma manera, con esa misma cercanía, es como Dios espera que tú y yo nos acerquemos a Él, reconociendo que Él es nuestro Padre? Así que en esa primer parte de la oración, estamos reconociendo que somos de la familia de Dios, que podemos acercarnos confiadamente, que en esa situación que tú tienes, que de pronto no se la cuentas a otra persona, no tienes la confianza tal vez para contarle a otro, hablar con otro, o de pronto incluso tienes problemas que para otros no tienen importancia, que si llamaras a tu jefe, que si llamaras a tu amigo, de pronto no, ni siquiera te escucharía de buena gana, pero cuando te acercas a Dios y cuando lo miras a Él como tu Padre, sientes esa cercanía, sientes esa confianza para poder abrir tu corazón y presentar tus peticiones delante de Él. Así que acércate a Dios reconociéndole, como dice el Señor, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero luego viene una segunda parte y es la reverencia a la santidad de Dios, la reverencia y la santidad de Dios. Acerquémonos a Dios. El Señor, Él nos dice allí en el verso número 9 también, dice, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces decía que aquí hay un llamado a la reverencia y a la santidad de nuestro Dios. Y es que aunque somos sus hijos y nos podemos acercar a Él como nuestro Padre, no se nos debe de olvidar quién es Él. No se nos debe de olvidar su grandeza, su poder.
y sobre todo su santidad. Así que nosotros cuando estamos diciendo santificado sea tu nombre, estamos reconociendo que nuestro Dios, Él es santo, Él es diferente, Él es aparte de lo que nosotros pudiéramos conocer o de lo común que puede existir en el mundo. Ese es nuestro Dios, Él es diferente. Y debemos de reconocer, decía, la santidad de nuestro Dios. Así como cuando de pronto tú vas a la iglesia y sabes que ese lugar es un lugar diferente. Tú no llegas a jugar. Incluso algunos ni siquiera hablan demasiado fuerte allí porque sienten que ese lugar merece una reverencia. Bueno, qué bueno nosotros saber que cuando nos acercamos a Dios, el Dios nuestro, Él es santo y Él merece nuestro temor y también merece nuestra reverencia. La palabra de Dios nos muestra, por ejemplo, en el caso de Moisés. Moisés, cuando se acercó a Dios, hubo algo muy especial que le dijo Dios y fue: quita las sandalias, quítate las sandalias de tus pies. Y le dice Dios: porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y sabe que es curioso porque Moisés posiblemente había estado allí ya en otras ocasiones, pero ahora Dios le dice: no puedes llegar de la misma manera. No puedes llegar con tus sandalias sucias, llenas de arena del desierto, llenas de polvo. No puedes acercarte así. Tienes que limpiar tus sandalias, tienes que limpiar tus pies, más bien, tienes que quitar tus sandalias. Le dice: porque el lugar en el que tú estás, miren lo que le dice, tierra santa es. Y aunque, como le digo, era un lugar tal vez común para Moisés, pero ahora que estaba allí la presencia de Dios había santificado ese lugar. Y ahora el estar Moisés allí no puede estar de cualquier manera, porque ahora allí está la presencia de nuestro Dios. Qué bueno cuando tú y yo oremos, tengamos ese reconocimiento de que en ese lugar donde estamos orando está la presencia de Dios, y que cuando oramos con reverencia a Dios, reconocemos que Él es santo, no nos acercamos de cualquier manera a Dios porque reconocemos su santidad. Así que esto es importante que nosotros lo apliquemos en nuestra vida, reconocer la grandeza, reconocer la santidad de Dios, la cual nos prepara, o lo cual nos prepara para nosotros poder recibir la dirección de Dios, el ser guiados por Dios. Cuando tú te acercas a Dios con reverencia, hay personas que de pronto necesitan un favor de alguien y a veces se acercan de manera no cortés, se acerca incluso hasta de manera ofensiva, que hace que aquella persona de quien necesita tal vez el favor, más bien termine alejándose, termine rechazándole. Y no porque no quiera hacerte el favor, sino porque la actitud no fue la correcta, no fue una actitud de respeto. Así que en el caso de nosotros para con Dios, debemos de acercarnos con respeto a Él. Pero ahora viene otra parte muy importante en esta enseñanza que está dando el Señor. Y en el verso número 10 se nos habla, hay una petición allí, la petición por el reino de Dios. Dice Mateo capítulo 6, verso 10, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mira esta palabra tan hermosa. Allí el Señor nos está invitando, nos está exhortando que cuando nosotros nos acerquemos a Dios, le pidamos a Dios que su reino venga no solo sobre nuestra vida, sino que su reino venga y se establezca aquí,
sobre el mundo, que se cumpla su propósito, que se cumpla su palabra sobre todos. Entonces hay una petición por el reino de Dios. Como creyentes nosotros debemos de desear la voluntad de Dios. Escúchelo bien, debemos de desear, ojalá colóqueme esa frase allí en los comentarios, debemos de desear la voluntad de Dios. Venga tu reino. Ello está reflejando que queremos nosotros que Dios venga a gobernar nuestra vida, que nuestros pensamientos estén alineados con el propósito, con el plan de nuestro Dios. Es como cuando haces parte de un equipo y todo el equipo tiene una misma mentalidad y todo el equipo está luchando por lo mismo. Así nosotros debemos, en este caso, rendir nuestra voluntad, rendir nuestros deseos a los deseos de Dios. Algunos se acercan a Dios más bien buscando su favor, buscando que Dios más bien le dé importancia a los planes nuestros, a los propósitos, ¿no? Como si fueran muy grandes. Pero realmente lo único grande es el propósito de Dios. Así que el Señor nos invita a que nos acerquemos a Él pidiendo que su reino se establezca sobre nuestra vida. Al orar de esta manera, estamos pidiendo ser parte activa de la obra y de su misión en la tierra. Cuando nosotros oramos de esta manera, estamos convirtiéndonos allí en una parte activa. Queremos que el Señor nos involucre también en esta obra maravillosa. El Señor Jesús, vemos en Lucas capítulo 22, el verso 42, que Él cuando oró en Getsemaní, las palabras del Señor fueron: no se haga mi voluntad sino la tuya. Había una completa rendición. Ahora, si el Señor Jesús oró de esa manera, ¿cuánto no más nosotros? Y yo quisiera preguntarle, ¿será que estamos rindiendo nuestra voluntad? ¿Estamos rindiendo nuestros deseos? ¿Los estamos rindiendo a la voluntad de Dios? ¿Al propósito de Dios? Qué bueno que en esta mañana pudiéramos también revisar ello. Queremos que se cumpla el propósito de Dios, pero que no solamente se cumpla en nosotros o se cumpla en nuestra vida, sino que su propósito se pueda cumplir también en aquellos que nos rodean. Importante entender también que el propósito de Dios se pueda cumplir en tu familia, que el propósito de Dios se pueda cumplir en tus hijos. En cuántas ocasiones los padres tienen un sueño, y creo que todos los padres tenemos esto, un anhelo para con nuestros hijos. Y a veces el padre ha estado conduciendo a su hijo, llevando a su hijo por un camino, y como que no quiere que se salga de ese camino. Y algunos dicen, es que yo no voy a descansar hasta que mi hijo sea un doctor, hasta que mi hijo sea un contador, un administrador. Y el padre está llevando a su hijo por ese propósito. Pero sabe que cuando ese hijo se entrega a Dios, viene ahora una voluntad mayor, viene un propósito mayor, y es el que Dios tiene para con esa persona, para con ese joven, para con esa señorita. Y es donde nosotros debemos de rendirnos también ante la voluntad de Dios y pedirle a Dios que su propósito se cumpla no solo en nuestra vida, sino también en la vida de ellos. Así que nosotros estamos viendo allí esta oración modelo maravillosa. Venga a nosotros tu reino, dice, y hágase tu voluntad. Y me llama la atención, dice, como en el cielo. Como en el cielo, porque Dios en el cielo no tiene problema para gobernar. Dios en el cielo no tiene problema para que se ejecute su palabra. No, allá se obedece a Dios. Así debe de ser en nuestra vida. Luego vemos en el verso número 11 que dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así que pudiéramos decir allí, pudiéramos pedir a Dios allí que nos dé su provisión, que supla nuestras necesidades
cotidianas. Sí, Señor, hay necesidades que tenemos. Como seres humanos no podemos resolverlo todo. No tenemos la solución para todo. De ahí que necesitamos unos de otros, pero sabe que hay momentos donde la ayuda, incluso humana, queda limitada. Hay momentos donde, aunque otros, familiares, amigos o aunque profesionales, quieran de pronto ayudarnos, pero ellos tienen un límite. Pero ¿sabe quién es el que no tiene límites? El que no tiene límites es Dios. Así que cuando nosotros le clamamos a Dios, le estamos clamando a quien nos puede ayudar, a quien puede obrar a nuestro favor. Y cuando Él dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, que parece una frase tan sencilla, pero en esa frase hay un reconocimiento al poder de Dios, a la capacidad de Dios de proveernos de su bendición para nuestra vida. Qué bueno que en esta mañana pueda ser consciente de la provisión de Dios. Hay quienes se olvidan, hay quienes dicen, pero yo para qué tengo que decirle a Dios el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, cuando yo lo puedo conseguir por mis medios. Cuando yo puedo salir a trabajar, cuando yo no necesito pedirle a Dios que me dé el pan de cada día, porque realmente yo lo puedo conseguir por mis propios medios. Pero sabe que ese es un error, porque nosotros todo lo que hacemos, la vida que tenemos, todo depende de Dios. Si Dios no nos diera oxígeno para poder respirar, si Dios no nos diera la vida, no podríamos hacer muchas cosas, no podríamos hacer nada. De allí que la palabra de Dios habla, dice, aquellos que se proyectan que mañana van a ir, que van a viajar, que van a comprar, que van a hacer tantas cosas. Dice, cuando tú no sabes qué será mañana. ¿Sabe quién es el único que sabe si habrá mañana? El único que lo sabe es Dios, porque Él está por encima de todos. Sin embargo, nosotros tenemos esas limitaciones. Así que, así como un niño, él depende de sus padres. Y mira a un niño pequeño, él depende de sus padres para que ellos suplan todas sus necesidades. Qué bueno nosotros saber que tenemos un Padre en los cielos, que suple también nuestras necesidades, que nos provee. Y yo quiero invitarte a que no te olvides de ello, ni le permitas al enemigo que te quite esa fe, esa esperanza de saber que Dios Él está contigo, que Dios obra a tu favor y que Él está dispuesto a ayudarte y a proveerte de su bendición. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 4, el verso 19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mire qué palabra tan maravillosa. Mi Dios pues suplirá. Qué bueno que esta mañana, yo no sé cuál es tu situación, no sé cómo te encuentras en este día, pero qué bueno que no te olvides en esta mañana de que Dios tiene el poder para suplir tus necesidades. Mi Dios pues suplirá todo, dice todo lo que os falta. Dice conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así que allí se nos recuerda que Dios suple conforme a su riqueza para nuestras necesidades. No dudes en presentar tus situaciones a Dios. No dudes en decirle a Dios lo que te falta, lo que no tienes, lo que necesitas. No dudes en acercarte a tu Padre Celestial. Luego el verso número 12, dice la palabra, dice, y perdona nuestras deudas. Dice, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí vemos la necesidad de perdonar, pero también de ser perdonados. Así que aquí vemos la importancia del perdón en nuestra vida, de que Dios nos perdone, de reconocer que le fallamos, de reconocer que hacemos cosas que no son agradables delante de Dios, pero que Dios, Él es poderoso y bueno y misericordioso para perdonarnos. Pero también se nos recuerda allí
la importancia de que nosotros también perdonemos a los demás. No se trata solamente de recibir perdón, sino que se trata también de nosotros dar perdón. Y eso es lo que nosotros miramos en la palabra. Y hay algo, ahí me llama la atención porque el apóstol Pedro, en alguna ocasión él le preguntó al Señor y le dijo: Señor, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y sabe que esto es interesante, porque los judíos ellos tenían una manera de pensar, y era de que uno debía de perdonar hasta 3 veces. Y entonces ese era como el común, ¿no? Bueno, ya lo perdonó, bueno, hasta 3 veces. Y de pronto Pedro, queriendo mostrar como superior, como que tiene un mayor amor, como que él es diferente, entonces le dice: Señor, ¿hasta cuántas veces he de perdonar a mi hermano que pega contra mí? Le dice: hasta 7. O sea, él se va más allá. No solamente lo duplica, sino que va uno más. Y entonces, y de pronto él espera que el Señor le reconozca, le diga: Pedro, vas bien. Pedro, eso sí está bien, claro. 7, ese número me parece correcto. Pero ¿sabe qué le dijo el Señor? Le dijo: no, le dijo: mira, hasta 70 veces 7. O sea, mucho más. O sea, y alguien se pone a sacar la cuenta. Bueno, entonces, ¿cuánto da 70 veces 7? Ah, listo, esa es la cantidad. No, lo que le está diciendo el Señor es: tienes que perdonar. Así de sencillo, tienes que perdonar. Tienes que no ponerle límites al perdón en tu vida. Escúchame en esta mañana, no puedes ponerle límite al perdón. No puedes decir: ya no perdono. Es lamentable, a veces encontramos creyentes diciendo: hermano, yo no lo voy a perdonar. Yo ya lo he perdonado, yo no voy a perdonar más. Pero sabe que el Señor, Él a nosotros nos llama a que perdonemos, así como Dios nos perdona. La pregunta: ¿cuántas veces nos ha perdonado Dios? ¿Cuántas veces Dios te ha perdonado? ¿Cuál es ese número? ¿3, 4, 5, 10? O algunos dicen: hermano, eso no se puede contar. Las veces que Dios me ha perdonado, que Dios me ha dado de su gracia, que Dios me ha dado de su misericordia, son muchísimas. Así que en esta mañana nosotros somos llamados también a perdonar. Perdónanos, dice, así como nosotros también perdonamos. Pero luego viene en el verso número 13 que dice: y no nos metas en tentación, dice, mas líbranos del mal. Y entonces aquí hay una petición por la protección de Dios, por el ser protegidos, por el ser guardados por Dios. Y no solamente el ser guardados, sino también el ser librados del mal. Sí, Señor, el ser librados del mal. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo a través de esta oración que debemos de pedir. No nos metas en tentación. Es una súplica por la protección divina. Es reconocer que somos débiles. Hermano, nosotros a veces queremos mostrarnos tan fuertes. A veces queremos mostrarnos de que no necesitamos ni siquiera de Dios. Pero sabe que sí, somos débiles, somos vulnerables y necesitamos de su poder, necesitamos de su protección. Así que allí nos está haciendo una invitación a que reconozcamos que necesitamos la protección de Dios. Como dice el Salmo 121, el verso 7, dice: Jehová te guardará de todo mal. Mire lo que dice la palabra: Jehová te guardará de todo mal. Dice: Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Así que lo que vemos allí es la seguridad de que Dios, Él está allí para guardarnos, Él está allí para librarnos, Él está allí para proteger nuestra vida. Y termino ya con el verso número 13. Allí dice: porque tuyo, la última parte del verso dice: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Así que esa frase que vemos: tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos, es un reconocimiento, escúcheme bien,
Es un reconocimiento a la grandeza de Dios, al dominio de Dios, a la soberanía de Dios. Allí vemos primero el reconocimiento, decía, de la soberanía. Luego vemos una afirmación del poder divino. Y luego vemos la gloria que nosotros le atribuimos a nuestro Dios. Así que es lo que estamos viendo allí, esa grandeza de Dios, porque tuyo es el reino. Hermano, qué bueno esta mañana que no se te olvide. Tal vez el enemigo, cuando tú estás orando, dice, pero vas a orar. ¿Y acaso será que Dios te puede ayudar? ¿Será que Dios puede de verdad librarte? Mira que la ciencia no ha podido. Mira que la medicina ha quedado limitada para solucionar tu problema. Y viene el enemigo y te dice, ¿será que Dios sí? ¿De verdad será que Dios puede ayudarte? Qué bueno que en esta mañana puedas reconocer que Él es el soberano, que Él es grande, que Él es todopoderoso y que si Él quiere, para Dios no hay límites, no hay nada que pueda impedir que Dios, Él obre a nuestro favor y nos ayude en esas situaciones difíciles. Así que en esta mañana yo quiero invitarte para que cuando ores puedas tener en cuenta este modelo de oración que nos dejó el Señor, para que nos acerquemos confiadamente, para que nos acerquemos en reverencia, para que nos acerquemos con humildad, pidiendo, suplicando la provisión de Dios, pero también para que reconozcamos nuestras faltas, reconozcamos que, bueno, que no somos perfectos y que necesitamos de su perdón, pero que así como le buscamos y así como pedimos y recibimos su perdón, también estamos dispuestos a perdonar a otros. También estamos dispuestos a entregarnos también en obediencia a la palabra de nuestro Dios. Y que tenemos ese reconocimiento de quién es Dios, de cuán grande es su poder para con nosotros. En esta mañana quiero invitarle a que hagamos una oración. No sé cuál sea tu dificultad, no sé cuál sea la situación que estás viviendo en esta mañana, pero Dios te puede ayudar. Puede que sea muy grande tu problema. Puede que me digas en esta mañana, hermano Jairo, no te imaginas la situación que estoy viviendo. Pero por muy grande que sea tu problema, no te olvides que más grande es el poder de Dios, el poder de tu Dios. Acércate a Él. Tal vez tienes una dificultad que no se la has contado a nadie, porque dice, hermano, es que no confío en nadie. E incluso hay quienes dicen, pero yo para qué la cuento, si mi problema es tan grande, ni siquiera me van a poder ayudar. Pero cuando tú te acercas a Dios, créeme que Dios, Él es tu Padre y Él puede ayudarte. Y Él te va a entender y Él te va a comprender. No vas a conseguir de pronto torcer, digamos, la voluntad de Dios, porque no lo vas a hacer. Créeme en esta mañana, pero sí vas a obtener una respuesta de parte de Dios para tu vida. Vas a encontrar en Dios la solución para tu problema. Y por eso te invito en esta mañana a que hagamos esta oración y le digamos, Señor, ayúdenos. Señor, tenga misericordia de nosotros y permítenos cada día acercarnos a ti. Buscarte, Señor, buscarte de la manera correcta y poder entregarnos a ti cada día en oración, en búsqueda, en clamor, en súplica. Que podamos buscar la presencia de Dios cada mañana para recibir de Él el pan nuestro de cada día. Dicho de otra manera, la provisión de Dios para cada día. Oremos a Dios. Señor Jesús de Nazaret, te doy gracias en esta mañana, Señor, por la palabra, por la reflexión que hemos tenido. Dios de los cielos, Señor, te presento a todos aquellos que han estado allí en esta mañana escuchando y participando de esta reflexión. Te pido que les ayudes, te pido que les bendigas, que obres de una manera muy especial, Señor, en cada uno de ellos, Dios.
Señor, en el nombre de Jesús, te suplico, seas ayudándonos cada día, seas permitiéndonos, Señor, el poder continuar adelante, Señor, en nuestra vida cristiana, Dios. Señor, mira que hay muchas peticiones, hay muchas necesidades, hay muchos necesitados, Señor, pero qué bueno que esta mañana nos has hablado acerca de cómo acercarnos a ti, acerca de cómo buscarte, Señor Jesús. Padre Celestial, te pido, por favor, ayúdanos grandemente, Señor. Bendícenos, oh Dios, de una manera muy, muy especial en esta mañana, Señor. Que podamos tener un día lleno de victoria, un día lleno de tu bendición, oh Dios, en esta mañana, Padre Celestial. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Dale gloria al Señor. Dale gloria a Dios en esta mañana. Así que le damos gracias al Señor por la bendición que nos ha regalado este momento tan bonito, tan especial que hemos pasado aquí en la presencia de nuestro Dios. No olviden, si esta es la primera vez que se conecta con nosotros, me alegra muchísimo. Le doy la bienvenida y no olvide que todos los días a las 5 de la mañana estamos de lunes a sábado con estos bonitos devocionales. Así que te invito a que te suscribas a este canal. Si ya lo hiciste, incluso si lo hiciste, colócame allí en los comentarios. Si no lo has hecho, ojalá escríbeme allí, hermano Jairo, hoy ya me suscribo a este canal para poder estar al tanto de cada uno de los devocionales. Que el Señor Jesucristo te bendiga grandemente, sea Dios ayudándote, y no olvides que ahora a las 6 de la mañana tenemos inicio del devocional de Gloria en Gloria. Ese estará allí a través del canal de Somos Pentecostales por esta plataforma de YouTube. Que el Señor Jesús nos bendiga grandemente en este día.